Hoy te voy a enseñar cómo editar tus renders de manera profesional y pasar de este resultado a este de aquí. Y en el proceso te indicaré cómo utilizar los diferentes render elements. Cuando hablamos de un render element nos referimos a los diferentes canales que podemos producir al momento de renderizar nuestra imagen. Entre los más famosos encontramos el canal alfa, el color ID o material ID, el reflect y el refract. Estos son los más comunes y los que la mayoría de los programas pueden producir al momento de renderizar, así que nos vamos a enfocar en estos. La manera correcta de abrirlos en Photoshop es yéndonos a archivo, secuencia de comandos, cargar archivos en pila, vamos a obtener esta ventana de aquí, vamos a poner en explorar y vamos a seleccionar todas las imágenes. Y así las imágenes se colocan cada una en una capa diferente dentro del mismo documento, ¿ok? En este caso voy a cambiar el nombre de la imagen base, la voy a poner como base, la voy a enviar hacia el fondo, voy a generar una copia y a la copia la voy a poner el candado. Esto lo hago con el objetivo de siempre conservar la imagen de origen, ¿ok? Vamos a generar un grupo para solo estos de aquí y lo voy a apagar, ¿ok? Vamos a trabajar ahora sobre nuestra imagen base. Lo primero que vamos a hacer es editar nuestra imagen con el filtro de Camera Raw. ¿Dónde vamos a encontrar el filtro de Camera Raw? Aquí en la ventana de filtro, y podemos aquí encontrar filtro de Camera Raw o aplicamos este comando. Y nos vamos a encontrar con todos los modificadores que nos van a servir para editar. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el histograma. Lo único para lo que lo vamos a ocupar es para nosotros saber qué zonas tenemos quemadas y qué zonas tenemos subexpuestas. Si damos clic en los diferentes iconos de blanco y negro, las vamos a poder activar y aquí podemos saber qué zonas están sin información. La idea es poder eliminar esto en la medida de lo posible. Así que las voy a dejar activadas y voy a empezar con el primer nivel de edición, que sería el básico o claro. En este caso depende de la versión de Photoshop que ustedes tengan, les van a aparecer con diferentes nombres, pero vamos a encontrar los mismos modificadores. El objetivo es llevar las curvas del histograma al centro y evitar que tengamos picos cerca de los negros o picos cerca de los blancos. En este caso, si yo muevo la exposición, vemos cómo las curvas se mueven, al igual que el contraste, las iluminaciones, las sombras, etc. Entonces voy a empezar a mover la exposición. Como vemos, tenemos curvas cerca de los negros, así que es una imagen que está por lo general subexpuesta. Entonces la voy a mover un poco y vemos que empezamos a ganar claridad. El contraste nos va a servir mucho para aplanar la imagen o para llevar los picos a las zonas negras o blancas. En este caso nosotros sí podemos aplicar bastante contraste, pero no exagerando para no tener información perdida en estas zonas, ¿ok? La voy a subir un poco y la vamos a dejar por ahí. En las iluminaciones vamos a encontrar todo lo que serían blancos y los vamos a poder atenuar. Si vemos, aquí ya empiezo a atenuar los blancos y empiezo a ganar un poco de información en estas zonas de acá. Hemos perdido los puntos rojos, entonces lo puedo modificar para poder tener una imagen completamente clara. Seguimos con las sombras. Aquí vamos a encontrar bastantes negros que se están subexponiendo, entonces les voy a aclarar levemente. En los blancos vamos a encontrar netamente todo lo que sería el color blanco de la imagen y lo podemos modificar. Aquí encontramos toda la iluminación natural que estamos obteniendo de la imagen, así que la voy a bajar un poco para no sobreexponerla. Y en los negros vamos a encontrar la mayor cantidad de materiales oscuros. Entonces también las voy a levantar un poco para que sean un poco más claras y eliminar en la medida de lo posible la mayor cantidad de puntos rojos y puntos azules. Entonces voy a desactivar por el momento los negros y los blancos y vamos a ver cómo ha modificado nuestra imagen. Vemos el cambio, sí ha cambiado un poco, está mucho más clara la imagen y está mejor expuesta. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a ir con el color. En el color nos vamos a encontrar lo que sería la temperatura, el matiz y la saturación de nuestra imagen. La temperatura obviamente nos va a servir para hacer una imagen mucho más fría o mucho más cálida. Por lo general yo siempre intento que tengan un poco de predominancia en los colores cálidos. Entonces voy a intentar subir un poco esto sin exagerar mucho. Yo creo que está bien hasta un más 10. Y el matiz por lo general no lo muevo casi nunca. Tiende a pintar nuestra imagen de un color verde o un color magenta. Pero por lo general no lo utilizo, así que lo voy a dejar en 0. Y en intensidad y saturación suelo subir un poco la saturación para ganar un poco de color en mis tonos.
y en el antes y el después vemos que tenemos un cambio bastante drástico. Ok, seguimos con los efectos. En este caso vamos a encontrar lo que sería la textura y la claridad. Esta es muy interesante y creo que para los renders se aplica bastante bien, porque aquí podemos ganar un poco de textura que tengamos en nuestros materiales. Por ejemplo, vamos a aumentar la textura y como vemos se genera una especie de contraste, o si lo disminuimos tendemos a hacer un maquillado de la imagen. Yo suelo subir la textura y la claridad un poco sin exagerar para ganar un poco de detalle en todas las texturas del render, ¿ok? Seguimos con borrar neblina y viñeta. Borrar neblina lo que nos va a ayudar es a generar un poco más de ambiente en nuestra imagen. Vemos la diferencia de algo exagerado a algo un poco más lavado. Se genera una especie de neblina que por lo general viene bastante bien cuando tomamos fotografías. En este caso para los renders también la podríamos utilizar y aumentarla un poco para ganar un poco más de contraste. Y en viñetas siempre recomiendo que la agreguen para enfocar un poco más lo que sería nuestro render, y sin exagerar mucho la vamos a disminuir a un -17. Ok, creo que estamos bastante bien ahí. Vemos los cambios que tenemos solamente con los efectos. Igual tenemos una mejora de la imagen, y con respecto a la primera vemos que ya ha cambiado bastante. Seguimos con las curvas. En este apartado no me voy a detener mucho porque no las utilizo demasiado, salvo cuando quisiéramos hacer que los negros se tiñan un poco más de grises a blancos de esta manera, o cuando queremos que los blancos se tiñan de gris a negro de esta manera. En este caso no es necesario aplicarlo mucho y tampoco exagerar, así que no las voy a utilizar. Vamos a mezcla de colores, y aquí es un apartado muy interesante porque aquí nos va a ayudar a dar una personalidad a nuestro render. Tenemos 3 ventanas: tono, saturación y luminancia. Algo muy importante aquí mencionar es que por lo general en la mayoría de los renders vamos a encontrar los verdes, los azules y los naranjas. Son los 3 tonos con los que más nos vamos a manejar cuando editamos renders, porque en los naranjas vamos a encontrar las maderas y la iluminación artificial. En los verdes nos vamos a encontrar con los árboles y vegetación, y en los azules el cielo y la iluminación natural. Esos son los colores que yo más modifico y siempre trato de hacer que tengan un aspecto bastante natural. En este caso los rojos no los vamos a mover nada, los naranjas sí los vamos a mover un poco para teñirlos un poco de rojos. Si movemos hacia la izquierda nos encontramos con los rojos, si movemos hacia la derecha nos encontramos con los amarillos. Lo mismo con los colores de arriba, por ejemplo, los amarillos tienden a los naranjas y a los verdes. Los acuamarines tienden hacia los verdes y hacia los azules. Entonces esos modificadores los moveremos para darles un cambio de tono a nuestros colores. En este caso yo les digo, los naranjas los muevo un poco hacia los rojos y los verdes los tiño hacia los acuamarines. En este caso también tenemos algo de amarillo aquí, como vemos lo encontramos en los árboles. Así que quiero generar un poco de contraste con el color verde, no quiero aplanarlo mucho porque ahí tenemos un aspecto un poco artificial, así que lo voy a dejar por aquí. Creo que está bastante bien. Por otro lado, los azules los vamos a disminuir hacia los acuamarines, porque si es que los moviéramos hacia los púrpuras vamos a tener un aspecto un poco más artificial, entonces no quiero eso, los vamos a disminuir un poco y vamos a ver la diferencia que nos ha dado solo moviendo los tonos. Es un poco imperceptible, pero vamos a ver un gran cambio después. Si vemos en la pared tiende a estar un poco amarilla a estar un poco más naranja. Seguimos con la saturación de los colores. Lo que yo suelo hacer es disminuir al completo los acuamarines, los púrpuras y los magentas, ¿ok? Porque estos colores por lo general no nos sirven, salvo que ustedes tengan telas de esos colores, las pueden ir modificando ahí. Los naranjas los suelo aumentar un poco para ganar nuevamente protagonismo en las maderas y la iluminación artificial. Los verdes también los aumento muy levemente. Y los azules, dependiendo de la escena, si tengo mucha iluminación natural, los suelo disminuir para que no se vea un tono tan azulado, o aumentar cuando tengo poca iluminación. En este caso lo voy a aumentar un poco porque como vemos el aspecto no es tan azulado, ¿ok? Creo que ahí está bastante bien. Y la luminancia de los colores, que es la más fácil, yo siempre suelo aumentar un poco los naranjas y aumentar un poco los azules. De ahí no muevo nada más, ¿ok? Este apartado les recomiendo que lo practiquen mucho porque depende exclusivamente de la imagen que ustedes estén editando, ¿ok? Vamos a terminar con esto de aquí. Seguimos con la gradación de color. En este caso tampoco muevo mucho esto de aquí, pero me interesa explicarles para qué funciona. Es para darle ese aspecto cinematográfico a diferentes imágenes. Cuando queremos pintar, por ejemplo, los negros, cuando queremos pintar las luces, podemos hacerlo desde estas ventanas, ¿ok?
En su defecto vamos a trabajar con sombras e iluminaciones. Por lo general, las sombras para generar este aspecto de cine se tienden a llevar hacia los azules y las iluminaciones se tienden a llevar hacia los naranjas. ¿Ok? Como vemos, cambia un poco los tonos que tenemos en el techo. Quiero hacer un zoom aquí para solo ver un antes y un después. Teníamos antes un tono naranja, ahora está un poco más azulado, pero si nosotros quisiéramos modificarlo, podemos moverlo hacia el color que nosotros queramos. Es un cambio bastante sutil que también se nota muchísimo al momento de editar. En este caso vemos que depende mucho de la imagen. Yo para renders por lo general no lo ocupo, así que lo voy a desactivar. Seguimos con la ventana de detalles. En este caso nosotros podemos agregar un poco más de detalle para nuestras texturas, por ejemplo el enfoque. Podemos generar una especie de contraste que se genera por píxeles, pero no abusen mucho de esta. Yo la voy a dejar en un 10 más o menos, 10-11, me parece que está bastante bien ahí. También podemos reducir el ruido si estamos renderizando en Corona Render. Por lo general siempre la imagen lleva un poco de grano y aquí lo vamos a poder eliminar. Yo les recomiendo que no exageren mucho para que sus texturas no pierdan protagonismo. En óptica vamos a poder cambiar la distorsión de nuestra imagen. En este caso sirve mucho cuando tenemos una imagen que está con un gran angular que se tiende a distorsionar bastante, la podemos modificar. En este caso no es necesario, así que lo voy a dejar en 0 y vamos a irnos a geometría. Este apartado es muy importante porque vamos a poder nivelar todas las verticales y todas las horizontales de nuestros renders. En este caso la voy a dejar para el último porque aún necesitamos utilizar los renders de Element. En este caso la vamos a dejar por ahí y en calibración podemos hacer un ajuste de tonos que tampoco lo suelo mover mucho porque siempre necesito un aspecto natural que tienda hacia el realismo, ¿ok? En este caso no es necesario mover estos tonos porque varía bastante el color de nuestras imágenes. Y listo. Tendríamos nuestra imagen editada, podemos ver el antes y el después. Es un cambio bastante drástico, pasamos de tener un render apagado, sombrío, un poco oscuro, a un render vivo y con protagonismo, ¿ok? En este caso vamos a darle a aceptar y tenemos ahora las dos imágenes. Yo guardé la imagen de origen para tener constancia de cuáles son los cambios que tenemos en edición. Ahora sí, vamos con los renders de Element. El primero con el que nos vamos a encontrar va a ser el canal alfa. Este de aquí nos sirve bastante bien cuando tengamos un cielo que quisiéramos cambiar o darle un aspecto diferente. Podemos utilizar esto para hacer una selección y poder así modificar o intercambiar el cielo de nuestra escena. En este caso, como yo no tengo una zona tan marcada, no me sirve de mucho, pero importante que ustedes sepan que lo pueden manejar, ¿ok? En este caso lo voy a eliminar porque ahora ya no lo necesito y vamos a irnos ahora con el Color ID, ¿ok? Este mapa es muy importante cuando queremos modificar elementos de nuestra escena. Puede ser alguna textura o algún tono en nuestros materiales. En este caso, lo que lleva este mapa es un desglose de cada uno de los materiales que tenemos en nuestra escena. Lo que vamos a hacer es cambiar el tono de una de las texturas para que ustedes puedan ver cómo lo podemos trabajar. En este caso es muy sencillo. Nos vamos a posicionar sobre la capa, vamos a irnos a selección, gama de colores, ¿ok? Ahora vamos a tener un gotero con el cual nosotros vamos a poder elegir cada uno de los tonos que tenemos en nuestra imagen y definir la tolerancia del mismo. Si nosotros disminuimos la tolerancia, se van a seleccionar tonos que son similares, no necesariamente los mismos. En este caso vamos a seleccionar la pared y vamos a darle una tolerancia de 30. Y ya con la selección hecha vamos a posicionarnos sobre nuestra imagen ya editada. Vamos a apagar el Color ID y vamos a crear una capa en base a esta selección. Vamos a aplicar el comando Control J. Se ha realizado una capa solamente de la selección, la cual vamos a poder modificar. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una es nuevamente yéndonos a filtro de cámara RAW y aquí podemos modificar la exposición, el contraste y demás. Pero yo les recomiendo que utilicen más bien las capas de ajuste, las cuales vamos a encontrar en este icono de aquí, porque las vamos a poder ver en tiempo real al momento de editar nuestra imagen. En este caso yo quiero, por ejemplo, trabajar el tono y la saturación y voy a hacer que esta capa de ajuste se aplique solamente a la capa que tiene por debajo. ¿Cómo lo hago? Le doy a la tecla Alt, me posiciono entre las dos capas, me va a aparecer este icono con esta flecha y le doy clic. Entonces cada vez que yo mueva los tonos se va a aplicar solamente para esta zona de aquí. Es interesante porque aquí podemos hacer distintas variaciones de nuestros renders según lo que solicite nuestro cliente.
Por ejemplo, nuestro cliente quiere ver una opción de las paredes en azul. Vamos a buscar un tono azul. Vamos a llevarlo hacia acá. Creo que un azul así. Podemos aumentar un poco la saturación, no exageremos mucho porque perdemos información. O la podemos llevar a los grises, vamos a dejarlo más o menos por ahí. Y vamos a hacerlo un azul un poco más oscuro. Aumentemos un poco más la saturación. Movamos el tono para que no sea tan celeste y lo vamos a oscurecer un poco. Y miren, podemos realizar una opción sin necesidad de volver a renderizar todo el proyecto. Vamos a realizar una en color negro, por ejemplo, vamos a nuevamente a generar el tono saturación. La aplicamos solamente a la capa que tiene por debajo y vamos a quitar la saturación de las paredes y hacerlas mucho más oscuras. Y aquí tengo, por ejemplo, una opción en negro. Y listo, puedo tener las opciones que yo necesite utilizando solamente el canal del Material ID. Creo que con esto ya puedo eliminar esta capa de aquí. Vamos a trabajar sobre la opción en negro que me gusta bastante. Y ahora sí vamos a activar las de reflexiones. En este caso vamos a tener todas las reflexiones que tienen nuestros materiales. Si nosotros seleccionamos cualquier capa que nosotros tengamos en nuestro proyecto, tenemos esta barra donde dice normal. Todas estas de aquí son opciones de fusión que podemos aplicar a nuestras imágenes. Les recomiendo que analicen una por una porque son bastantes, pero para el caso específico de las reflexiones yo suelo utilizar en sobreexponer o aclarar. En este caso creo que viene bastante bien la primera opción de sobreexponer y lo que podremos hacer es controlar las reflexiones de nuestro render. Pueden disminuir la opacidad de las capas y ajustarlo a lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, con el antes y el después de nuestra imagen ya ha cambiado el tono de la pared. Vemos que antes perdíamos mucho detalle de reflexiones y mucho realismo en nuestra imagen. Así que este canal nos va a ayudar a controlar todo eso, ¿ok? La voy a dejar activada. Y por último vamos a ir con el canal de Refract. En el canal de Refract lo que vamos a encontrar son la mayoría de objetos que tienen elementos o materiales de cristal. Lo que vamos a poder hacer aquí es exactamente lo mismo. Vamos a ocupar nuevamente la de subexponer y voy a disminuir la opacidad para controlar muy bien este canal. Creo que ahí está bastante bien. Recuerden que cuando nosotros tomamos una fotografía de un interior que tiene una escena exterior, por lo general el exterior siempre está sobreexpuesto, ¿ok? Generamos un poco de eso, pero no exageremos porque también queremos mostrar un poco del proyecto. Creo que estamos bastante bien, me gusta bastante el resultado, así que voy a guardar la imagen y la voy a abrir junto con la imagen de inicio. Aquí tenemos la imagen final con la imagen editada, tenemos algunos cambios bastante notorios y por último voy a aplicar nuevamente el filtro de Camera Raw y vamos a modificar su geometría, ¿ok? Este apartado es muy importante que ustedes lo hagan cuando ya editaron toda su imagen y más aún cuando utilizan los renders element, porque yo al utilizar esta herramienta lo que voy a hacer es nivelar mi imagen de esta manera en sus verticales y también en sus horizontales y la perspectiva de la imagen va a cambiar. Ahora está bien resuelta y la perspectiva de nuestra imagen ha cambiado. Como vemos, no se ha modificado mucho el tema de los elementos que encontramos en escena, pero sí ha cambiado bastante su perspectiva. Si somos un poco críticos y tenemos el ojo un poco afinado, podemos notar que la barra tiene una pequeña distorsión, mientras que en esta zona tenemos algo mucho más natural. Si nosotros hiciéramos lo mismo antes de utilizar los renders de element, estos de aquí ya no nos servirían porque cambiaría la posición de los canales, ¿ok? Entonces por eso yo les recomiendo que este apartado lo hagan al final. Y para finalizar les voy a enseñar cómo copiar los ajustes de edición para diferentes imágenes. Es normal que por cada escena nosotros tengamos varias vistas y no nos serviría editar imagen por imagen. Lo que haríamos sería tener lista ya la edición de nuestra primera imagen, en este caso tengo otra vista. Lo que vamos a hacer es irnos a los 3 puntos y vamos a guardar ajustes. En este caso les recomiendo que no activen la geometría ni la óptica porque esto de aquí puede variar por imagen, ¿ok? Y vamos a darle a guardar. La voy a guardar en la carpeta, por ejemplo voy a poner cafetería y voy a darle a OK. Listo. Se han aplicado los ajustes de edición para esta imagen y para aplicarlos a esta de aquí vamos a ir nuevamente a filtro de Camera Raw y vamos a poner cargar ajustes y podemos ya copiar nuestro preset. Si hace falta podemos modificar un poco lo que sería el contraste o la exposición porque esta de aquí puede variar dependiendo de nuestra vista.
Con esto de aquí es muy fácil ya empezar a editar sus renders. Les recomiendo que tengan el hábito de editarlos porque van a mejorar significativamente y pueden sacarle todo el provecho a sus imágenes. Eso sería todo por este video. Escriban aquí abajo en los comentarios qué les pareció este video y qué otros temas les gustaría que traiga al canal. Eso sería todo, nos vemos en la siguiente.